definición sencilla es que la comunicación es el medio por el cual una o más de dos personas intercambian ideas, intercambian sentimientos, intercambian información. Eso básicamente es la comunicación. ¿Por qué creen ustedes que es importante comunicar? ¿Para qué? Chicos, sin miedo. Para entenderlo. Ya. Michael, ¿para qué crees tú que es importante comunicar? ¿Por qué nosotros comunicamos? Por ejemplo, yo puedo estar molesta con él y él se va a dar cuenta que yo estoy molesta con él si yo no le comunico. ¿Y el motivo por el que yo estoy molesta? No, ¿Lo va a conocer? ¿Pero qué? ¿Pero qué? pero en cambio cuando tú le comunicas por qué estás enojado o lo que dices, él sí va a entender por Él qué lo va a estás entender. enojado. Exacto. Entonces, la importancia de que nosotros comuniquemos, ya sea un sentimiento, una idea o cualquier tema que nosotros queramos dar a conocer, es para eso. Para que la otra persona no solo pueda entender, sino conocer la información que nosotros queremos darle, expresarle, se puede decir. En lo que es elementos de comunicación, váyase a la página número 8, el primer tema. Léeme el primer párrafo, por favor. Etimología y definiciones. El término de comunicación se deriva de las dos voces latinas comunis, que significa común, action, no sé si en inglés, action, acción, hacer en conjunto. El término comunicación ha tenido diferentes connotaciones a través del tiempo. Veremos a continuación algunas de ellas. Hay definiciones de Aristóteles, hay definiciones de revistas, etc. Léeme las definiciones, por favor. ¿Qué dice Aristóteles en base a lo que es la comunicación? Aristóteles siempre ha tenido una definición súper sencilla de lo que es la comunicación. Dijo que la comunicación retórica es la búsqueda de todos los medios de refusión que tenemos en nuestro alcance. Profosis Guautelum es transmitir una información de un individuo a otro, de un grupo a otro. Editorial Sotena, comunicar es hacer partícipe de algo, descubrir o hacer saber a uno o a otro. Luis Jaime Cineros es el proceso por el cual nosotros realizamos la doble tarea de hablar por una parte y de oír y de comprender lo que hablamos por otra. Diccionario de términos filosóficos. Figura retórica con la que el escritor otorga de antemano el tratamiento a su propio parecer. ¿Qué de similitud o semejanza ven ustedes entre estos autores y la revista? En base a lo que es el tema de la comunicación. Daniel, ¿sí ves ahí? ¿Sí? ¿Están solitos? Ya bueno. ¿Qué semejanza ven ustedes? No sé, entre Aristóteles, Luis Jaime, Siempre involucra a más de una persona. ya. Busca transmitir información. ¿Puedo comunicarme algo yo mismo? ¿Por qué no? ¿Qué más? No, ¿qué más en base a lo que es la semejanza? Busca transmitir y comunicar algo. Exacto. La semejanza entre ellos o entre las definiciones que hacen estos autores junto con la revista es que la función de comunicar es eso, transmitir algo, dar a conocer algo, saber algo. ¿Y qué dice Aristóteles? Aristóteles dice, mi función retórica en base a lo que es la comunicación es persuadir al lector. ¿Recuerdan cuál era la característica de uno de los tipos de texto?
que la función o claro, la función principal o la característica principal era persuadir. ¿En qué tipo de texto era? Exacto, argumentativo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una comunicación o damos información de algo, de un texto argumentativo, su característica principal es persuadir. Y eso es lo que dice Aristóteles, que la comunicación sirve para Aristóteles para persuadir al lector. Para los demás es solo transmitir información, es solo dar a conocer un tema, es solo saber o dar una opinión de algo, pero siempre transmitiéndole de mi emisor a mi receptor. En este ejemplo, ¿quién es el emisor aquí? ¿Sí conocen los elementos? Ustedes son los emisores. Receptores. Receptor. ¿Y el emisor? ¿Sí conocen los elementos? ¿Qué? Bien. Siguiendo la página 9 tenemos los modelos de la comunicación. ¿Cierto? Tenemos tres modelos. El modelo de Aristóteles, el modelo de David, ¿cierto? David Kenneth Berry. Ya es David Kenneth Berry. Y el modelo de Juan Luis Fuentes, ¿correcto? Modelo de Fuentes. ¿Qué dice Aristóteles en su primer modelo? ¿Alguien lo puede leer, chico? En su obra Retórica consideró tres elementos en la comunicación: ¿Ya? ¿Cuáles son? el orador, el discurso y el auditorio. El primero, el orador, sería quien habla. El discurso sería qué dice, y el auditorio sería quién es, quién escucha. Aristóteles en su principio en la etimología, en la definición que él hace, indica que la parte retórica es solo persuadir al lector y solo tiene tres elementos en el modelo que él emplea para comunicar, que es un orador, es un mensaje y es un cuerpo, y es el auditorio. Un ejemplo de este modelo de Aristóteles que ustedes puedan entender: el orador es quien explica el tema, el mensaje es el tema que yo quiero dar a conocer, y el auditorio es la gente que me escucha. Un ejemplo. Un presidente de discurso público. Muy bien, un discurso público. ¿Qué más? Un mensaje a la nación. Lo que yo les estoy dando a conocer. Una clase también puede ser un ejemplo general, un ejemplo base del modelo que Aristóteles nos daba a conocer. Entonces, ¿qué decía Aristóteles? Que solo se emplea tres elementos en la comunicación. Que era un orador, el mensaje y el auditorio. Chicos, si es que mi letra no se entiende, avísenme. A ver si se me va. Entonces, Aristóteles sí se entiende, porque es súper sencillo. Seguimos con David Kenneth Berry. David Kenneth Berry fue un psicólogo. Él empleaba lo que era la comunicación retórica estadounidense. El modelo que él lo empleó en el año 1960. Y él, por ejemplo, tenía 4 elementos en lo que es la comunicación, que son el emisor, fuente, mensaje, canal y receptor. La diferencia entre Juan Luis Fuentes y David Kenneth Berry es que él al emisor le llamaba fuente. ¿Qué dice la fuente según David Kenneth Berry? ¿Hacen cuenta, chicos? Habilidad de comunicación, actitudes, conocimiento, sistema social, cultura.
Ya. A diferencia de Aristóteles, él empleaba lo que son 4 elementos, que es la fuente, ¿qué más? El mensaje, el canal y el receptor. Y el codificador. Vamos por partes. Si ustedes se dan cuenta, acá hay una M. Anteriormente, se puede decir los comunicadores especialistas en lo que es la lengua, la comunicación, tenían una estructura rara ahí de lo que era emplear sus modelos. Él, por ejemplo, llamaba este modelo SMCR, que son las iniciales de las palabras en inglés. Como era estadounidense, obviamente lo tenían que hacer en inglés, no iba a hacer en español. Entonces, este era su modelo. En la fuente indicaba que se necesitaba 4 aspectos necesarios, que es la habilidad de comunicación, la actitud, la cultura y el sistema social. ¿Por qué creen ustedes que para él la fuente, que en sí se da a entender como si fuera un emisor, necesita esos 4 elementos? ¿Por qué creen ustedes? Para que hable con algo de conocimiento, no hablar por hablar. ¿Por qué? Para que hable con algo de conocimiento, no hablar por hablar. Ya. Un loquito que venga a transmitirme algo, obviamente, pues no lo vamos a entender y tampoco es una comunicación. Pero ¿por qué más? ¿Qué creen ustedes que sea la habilidad comunicativa? Se podría decir hablar con coherencia. Exacto, hablar con coherencia y hablar con conocimiento de lo que nosotros, o sea, aparte de que nosotros queramos transmitir algo, conocer de lo que estamos transmitiendo. Es por eso que nosotros vamos a conocer sobre un tema. Esa es la habilidad comunicativa. La segunda, ¿cuál es? La actitud. En base a la actitud es ya sea positiva o sea una actitud negativa. Yo quiero transmitir una información de manera positiva o quiero transmitir un sentimiento, una emoción. Como les dije en el primer ejemplo, ¿cómo yo le transmito a Michael que estoy enojada con él? No, esa es la no, sino cómo transmitir. Una, comunicando. 2, también puede ser mediante signos, mediante muecas, mediante caras, pero sigue siendo una manera de comunicación. Es, por ejemplo, yo lo voy a mirar gruesa, gruesa, enojada. Se me fue. La voy a mirar enojada, o sea, con una cara eufórica, así como que me hace prestar atención, ¿sí o no? La manera en cómo nosotros enfocamos nuestro tono de voz también es una manera de interpretar lo que vendría a ser nuestra comunicación. Entonces, a eso se basa en lo que es, a eso se basaba David, que en el perro en base a la actitud, ya sea positiva o ya sea negativa. Mamá, me saqué 20 en el examen. Y si yo le digo feliz, estoy transmitiendo mi felicidad. Si yo le digo así nada más, me saqué 20. La diferencia de que no van a entender mi comunicación, tampoco es que estoy empleándola y tampoco es que estoy transmitiendo e interpretando algo. ¿Me dejo entender? Básicamente cómo le enfocaba. Y lo que es sistema social y cultura, el sistema social y la cultura es en base a cómo nosotros obtenemos esa información. O sea, su cultura. Básicamente cómo nosotros la mostramos. Es como, por ejemplo, hace rato yo le dije a ella, le voy a mirar grueso, porque en Perú se usa ese tipo de jergas. Pero supongamos de repente en otro país, yo le digo, yo lo voy a mirar grueso y puede que de repente sea una ofensa. Es como, por ejemplo, en Chile decirle doña a una mujer es decirle, no, acá es decirle vieja, allá es decirle mujer de la vida fácil. Es diferente los términos en los que nosotros empleamos. Entonces es bueno también nosotros conocer cómo nosotros o qué palabras utilizamos para no ofender a otras personas de diferente cultura. ¿Me dejo entender? Bien, entonces, ¿qué era? ¿Sí ven, no? Sí. Ya. En el mensaje tenemos 3 elementos. ¿Qué elementos
ahí. Contenido, tratamiento y código. Contenido, Tratamiento y vuelta, mi grupo. Ya chicos, en el mensaje es súper sencillo. Tiene 3 elementos: el contenido, el tratamiento y el código. ¿A qué creen que dé a entender eso? Solo es un mensaje. Solo es un mensaje, pero tiene 3 elementos para nosotros emplear el mensaje. El contenido es lo que yo quiero dar a conocer. El tratamiento es cómo yo lo doy a conocer. Y el código es mediante qué lo doy a conocer. ¿Me dejo entender? En el mismo ejemplo, yo quiero darle a conocer a él que yo estoy enojada con él. Ese es mi contenido. ¿Y mi tratamiento? Yo le quiero decir a él que estoy enojada. Si yo le dejo de hablar, no le estoy informando nada. Él se va a dar igual. Es el tratamiento. Ya, por ejemplo, es cómo yo doy a conocer mi información. O en otro ejemplo más sencillo, estoy dando la clase. ¿Ya? Mi contenido es darle información sobre los elementos de la comunicación. Mi tratamiento, ¿cómo lo hago yo? Hablando. Mediante palabras, muy bien. ¿Y el código es mediante qué? ¿Mediante qué yo les doy información? La pizarra, diapositivas, de repente, no sé, mediante un video, mi medio. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Es según, acuérdense que este modelo es según David Kenneth Perry. Después tenemos el canal. ¿Qué dice el canal? Medio por donde se transmite el mensaje. Código, ¿no? Sí se ve, ¿no? Bien. En el canal, exacto, es el medio mediante el que se transmite el mensaje. ¿Por qué medio? Porque nosotros utilizamos nuestros 5 sentidos para conocer lo que vendría a ser el mensaje o también para transmitir lo que vendría a ser el mensaje. ¿Nuestros 5 sentidos cuáles son? La vista. ¿No los escucho? El tacto. Un ejemplo de la vista para transmitir. Con la vista yo transmito palabras. Así que les digo, un ejemplo de transmitir un mensaje mediante la vista. O de recibir ya un mensaje, perdón, mediante la vista. ¿Con palabras? Un cartel. O sea, no sé. Un anuncio publicitario. O de una carretera, un signo para. Exacto. En los vigías, ¿qué pone? No sé qué. Siga. Por ejemplo, ya con eso, con la vista, ya me estoy dando cuenta qué mensaje me quiere transmitir. ¿Cómo se llama? Los policías de tránsito usan también sus signos, sus manos, para poder dar a conocer cuál es el paro y cuál es el signo, ¿cierto? Ya. Siguiente que es oído. En oído, ¿cómo puedo yo transmitir una información? Mediante el oído. Una alarma. ¿Cómo lo puedo recibir? Una alarma. Ya. No. Hola mami, voy a llegar tarde. Una llamada mediante el teléfono, mediante medios de comunicación. ¿Licuadora has dicho? Mediante el tacto. Los que leen por radio. Los que leen por radio. ¿Los que leen por qué? Por radio. Claro, absolutamente. ¿Qué significa? Un saludo. Significa 2 cosas. Para los antiguos, un apretón de manos, si la persona te apretaba es porque te
caía riendo. Y si no le apretaba la mano, porque le cae su cama. Eso es en el pensamiento antiguo. Ese es en el pensamiento antiguo. Pero de manera general, transmite un saludo. ¿Qué más? Básicamente un saludo. ¿Cuál es el cuarto? Olfato. ¿Un olfato? Los perros, lo que vamos a traer. Cuando buscamos ¿Han visto ustedes la serie de Tom y Jerry? Ya. No me acuerdo quién es. Cuando Pero claro. Cuando huele un Exacto, cuando hueles algo. Tú estás pasando por una cafetería o una panadería y estás. Qué rico. Ese es el olfato. ¿Y el gusto? la comida. Para degustar un restaurante. Están haciendo de repente una feria de degustación o están inaugurando un restaurante y dan comida gratis. Estoy degustando. De esa manera, cuando yo, por ejemplo, como y digo, ¿qué doy a entender? Que está delicioso. Entonces, usamos nuestros sentidos. Y el receptor, si ustedes se dan cuenta en su módulo, tiene las mismas características que un emisor. Porque yo, por ejemplo, les puedo transmitir algo, pero si mi receptor no tiene esas características, ¿me va a entender? Es como que de repente... Sandra, te iba a decir. Sandra Andrea. Es como que de repente yo estoy caminando por la calle y aparece una persona con, no sé, un loquito ya, nuevamente con este ejemplo. Si yo le digo, oye, mira, voy a hacer una campaña publicitaria, estoy anunciando que me voy a lanzar como alcalde de Red. Y el loquito me mira. No me va a entender. Es lo mismo que yo, si yo fuera una loquita y él fuera una persona, tampoco me va a entender. como si le hablaras a un bebé. Es como si le hablaras a un bebé, exacto. ¿Por qué? Porque nosotros para poder dar la información o para poder recibir la información tenemos que tener las mismas características. Que no se lo quiten. Mismas características de habilidad. Chicos, los voy a poner en abreviatura, pero ustedes ya lo entienden. ¿Ok? Habilidad comunicativa, la actitud, sistema social y cultura. ¿Sí lo entienden, cierto? Los voy a poner en abreviatura. ¿Qué dije, Michael? ¿Cómo? No sé, es que pues, me ¿de qué lo te hizo pregunto? más. Chicos, presten atención, por favor. Dime. Por ejemplo, en la situación de un sordomudo, ¿En qué? de un sordomudo, por ejemplo, una persona sordomuda. Ah, ya. Una persona sordomuda, ¿qué tipo de lenguaje nosotros usamos? De señas. ¿Y ese lenguaje es verbal o no verbal? ¿Es lingüístico o no lingüístico? No lingüístico. Entonces, hay dos tipos de modos en la manera de transmitir un lenguaje. El lenguaje verbal es cuando nosotros nos comunicamos mediante el habla, pero un lenguaje no lingüístico o no verbal es un lenguaje que utilizamos mediante señas, mediante ¿qué más? Mediante signos, mediante ¿qué? A un sordomudo, ¿qué utilizamos nosotros? Como dijo su compañera. Si yo, por ejemplo, yo quiero dar una clase, o perdón, quiero saludar a alguien, yo les hago así. ¿Qué digo? Hola, porque es un lenguaje de sordomudos. Hasta ahí me quedo quedando. Entonces, ese es un tipo de lenguaje no lingüístico. ¿Me dejo entender? Entonces, luego tenemos el modelo de Juan Luis Fuentes. ¿Qué dice Juan Luis Fuentes o cuáles son los elementos de comunicación de Juan Luis Fuentes? Eso, código, mensaje, situación, referente y receta. Ya. Listo. ¿Quién estaba desarrollando?
sí, léeme el modelo de Juan Luis Fuentes. Señala estos elementos: emisor, persona o personas que seleccionan la información que se desea comunicar. Código, sistema de signos convencionales que utilizan en común el emisor y el receptor. Canal, es el medio físico a través del cual circula el mensaje. Mensaje, es la información expresada en unidades de un código, es decir, transformada en señales comunes tanto por el emisor como por el receptor. Situación, circunstancias, es el elemento externo que se relaciona con los interlocutores de la comunicación, lugar o ambiente, la identidad y los acontecimientos. Referente, está constituido por los objetos, seres o fenómenos de la realidad a los que se alude o hace referencia en la comunicación. Receptor, es el destinatario situado al otro extremo del canal, quien además de recibir el mensaje como tal, tiene como objetivo descifrarlo para identificar el propósito o intención del emisor. ¿Ustedes entienden todos los tipos de, todos los elementos, perdón, de comunicación? Sí, gracias por responder. ¿Cómo todos los elementos? ¿A qué se refiere? Al emisor. ¿Cuáles son los elementos de comunicación que estamos estudiando? ¿Cuántos son? Siete. Si estamos estudiando los elementos de comunicación, chicos, ¿qué parece duda? No, es que Diz habla y no responde, no habla fuerte. O sea, habla y dice lo mismo. O sea, Una vez y ella dos. misma. Y por eso digo, ¿por qué no respondes? Sí, otros también escucho. Tú y yo sabemos. Sí. Ya entonces, mi pregunta es, ¿ustedes conocen todos los tipos de elementos de comunicación? ¿Cuáles son? El emisor, receptor, canal, código, mensaje y referente. ¿Son 6? ¿O son 7? O yo me iniciaba, de repente yo he dicho 7. No están atentos, chicos. ¿Cuántos elementos son? ¿Y por qué dudas? Yo he dicho 7, pero he contado 6. ¿Cuál falta? Nuevamente, emisor, canal, código, ¿qué más? Receptor, mensaje, referente y situación o contexto. No son 7. ¿Se conocen los 7 muy bien? Así. ¿Qué te asusta? Es bueno que lo conozcan, chicos. Ahorita los vamos a estudiar con este grafiquito. Yo no sé dibujar personas, así que vamos a leer. Orador. Parece B, ¿no?
Ya feliz. No, o sea, no. No, tenemos una contestación. O sea, que es una letra pésima. Aristóteles. Ya no se puede. Tenemos un profesor de historia que escribe bien feo. Escribo bonito. Iglesia. Ya, mira, ustedes están preguntando para que ya, a ver, chicos. El modelo que emplea, chicos, el modelo que emplea Juan Luis Fuentes en base a los elementos de la comunicación son los que acabamos de conocer. Tenemos lo que es, ¿no ves? ¿Sí? Tenemos principalmente el emisor. ¿Quién es el emisor? Expresa el mensaje. Exacto. El emisor es quien transmite, quien expresa o quien quiere dar a conocer algo o la información. Exacto. En resumen, es la persona, es quién o quienes quieren transmitir el mensaje. El receptor, ¿quién vendría a ser? Quien recibe el mensaje o la información que nosotros queremos dar a conocer. En resumen, quien recibe el mensaje. ¿El mensaje qué es? ¿Qué es el mensaje, Betsy? ¿No sabes? Es la información transmitida. El mensaje es todo. Supongamos en este ejemplo, en el salón de clases. Yo soy el emisor, ustedes son el receptor. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero dar a conocer? La clase, pero mi clase. La comunicación. Ya. Yo quiero darles a conocer a ustedes ¿qué información? Los elementos de la comunicación. Después, ¿qué tenemos? El canal. ¿Qué vendría a ser el canal? El medio por el que se transmite. En esta situación, ¿cuál sería el medio? Eso no. No, a pesar. Chicos, el medio por el que nosotros transmitimos el mensaje tenemos lo que estudiamos. La comunicación verbal y no verbal. O sea, las palabras, el idioma, o si no, si fuera no verbal o no lingüística, correcto, sería los signos. ¿Cómo se le llama cuando hablamos de grupos? Las señas, etc. Entonces, en esta situación, ¿cuál vendría a ser el canal? El habla, chicos. Luego tenemos el código. ¿Es código o situación? Perdón, es código. Es situación o contexto. Tenemos el código. ¿Qué vendría a ser el código? ¿Qué dice? ¿Qué dice el código? ¿Qué dice el código? ¿Qué es el código? De los elementos de comunicación, ¿qué es el código? Decir las palabras, no digo las letras escritas. Lee qué es el código. El sistema de signos convencionales que utilizan en común el emisor y el receptor. Sistema de signos o también reglas para estructurar el mensaje. Un ejemplo. Si yo le estoy dando una clase a unos sordomudos, ¿cuál sería? Sí. Ese vendría a ser mi código. Si yo a ustedes les doy la clase en inglés, ¿ese es código o ese es canal? Código.
código? Piensen, chicos, lean ahí, hagan su diferencia. Ay, yo conozco muchos entonces. Canal es algo más físico. ¿Qué dice el canal? Es el medio físico a través del cual circula el mensaje. Entonces, si yo a ustedes le doy la clase en otro idioma, ¿es canal o es código? Código. No duden. Yo le estoy diciendo. Pero quédense firmes, pues chicos. Me dices código por esto. Ah, ya. Calladito. Ahora, si yo les doy la clase mediante diapositivas, ¿es código o es canal? Canal. Es canal. En una conversación mediante un teléfono, yo estoy hablando con Claudia. Claudia, ¿sabes qué? Quiero que hagas un reforzamiento el día de mañana. Te espero a las 5 de la tarde. Oye, canal. Ya. ¿Cuál es el canal ahí? El teléfono. ¿Cuál es el mensaje? El reforzamiento. Muy bien. ¿Quién es el emisor? Yo. ¿Quién es el receptor? ¿Cuál es el código? Piensen, chicos, tranquilos. Van bien, pero ¿cuál es el código? El habla. Ya, el habla. Lingüístico. Dime, Betsy, dime. ¿Qué me ha dicho? Lingüístico, Lingüístico, pero ¿cuál? Pues chicos, explícitamente, ¿cuál es el código ahí? español. Ya, exacto, el idioma español. ¿Yo le dije el inglés? No. ¿Yo le dije el lenguaje de señas? No. Hola Claudia, Claudia me entendió. Hola Claudia, tienes un reforzamiento a las 5 de la tarde. ¿Me has entendido, Claudia? El idioma sí, porque le estamos hablando del idioma español, chicos. ¿Me entiende? En este ejemplo, en el ejemplo de salón de clases, ¿ya? ¿Quién es el emisor? El receptor. El mensaje. Ya, pero explícitamente, la comunicación. Dar a conocer los elementos de la comunicación. El código. El idioma español. El canal. Onda sonora. Onda sonora. Ondas sonoras. Exacto, ondas sonoras también. Si yo de repente utilizaría mis diapositivas o le estuviera dando quizá una práctica, ¿qué sería también? Aparte de las ondas sonoras. Las imágenes, exacto. ¿Por qué? Porque el canal también es escrito o es oral, chicos. Es el medio escrito u oral por el que se transmite el mensaje. ¿Me dejo entender? ¿Y el referente cuál sería? El referente. ¿Qué es el referente? ¿Alguien que me pueda leer el referente, por favor? Está constituido por los objetos, seres o fenómenos de la realidad a los que se alude o hace referencia en la comunicación. Exacto. El referente es los fenómenos, es el lugar donde está aconteciendo la situación. Exacto. ¿El referente o contexto? Naturalmente le hice referente. Yo lo entiendo como contexto. ¿Aquí cuál sería? El aula, el salón de clase. ¿Sí se entienden los elementos de comunicación? Tal cual lo establece Juan Luis Fuentes, es el mismo que nosotros conocemos. ¿Cómo varía o cuál es la diferencia entre estos tres modelos? Si bien la comunicación tiene 8 modelos de elementos de comunicación, pero los más conocidos es el de Aristóteles, David Kenneth Berlo y Juan Luis Fuentes, que es el más conocido. ¿Qué lo diferencia? Que por ejemplo Aristóteles es muchísimo más sencillo. Para Aristóteles es un orador, un auditorio y un receptor, que para mí es más fácil. Por ejemplo, David Kenneth Berlo lo adecua de manera más explícita en base a los requisitos o características que debe tener la fuente y el receptor. Y Juan Luis Fuentes lo hace de manera más, se puede decir, más explicada. Es decir, señala cuáles son las partes de mi comunicación. Que hay una persona que emite el mensaje, que hay un mensaje, que hay una persona que recibe el mensaje, hay un medio para recibir el mensaje, hay un lugar para dar el mensaje, ¿y qué más? Y una forma de cómo se está transmitiendo el mensaje. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí lo entienden? ¿Qué sí?
Se me fue la clase. De las clases de comunicación, ya les expliqué, tenemos dos, ¿cierto? ¿Quién me va a dar el mono azul? Si yo les pregunto cuándo creó este modelo David Quevedo, ¿cuándo fue? ¿En qué año? 1900. Muy bien. Las preguntas de razonamiento verbal, chicos, no solo es práctico, sino también teórico. Es como yo, por ejemplo, les puedo decir cuál es el tercer requisito que tiene David Quevedo en el mensaje. Perdón, el tercer elemento. El canal. Código. Tercer elemento en el mensaje. Hay tres, acuérdense. Contenido. No ve. Código. Tratamiento. El código. Ya viste. Entonces, no solo, chicos, es práctico. Razonamiento verbal también tiene sus temas de cultura general. Por ejemplo, una persona que va a explicar razonamiento verbal en base a los modelos de comunicación tiene que saber más o menos cuándo se desarrolló, en qué año lo hizo tal autor, etc. No solo es práctico. Porque yo, por ejemplo, les puedo dar, así como hace rato, un ejemplo de identificar los elementos de comunicación, pero no son suficientes. Ya, en las clases de comunicación, ¿cuántas clases tenemos? Lee, por favor, David. Sí. Clases de comunicación. Para identificar la comunicación se pueden formular diversos criterios. Según el código, la comunicación puede ser lingüística o verbal, o lingüística no verbal. Lingüística o verbal es la que utiliza la lengua oral o escrita como código. No lingüística o no verbal es la que utiliza cualquier conjunto de signos como código. Aquí hay que enfatizar que el componente verbal se utiliza para comunicar información y el no verbal para comunicar estados y actitudes personales. Existen ámbitos de estudio de la comunicación no verbal, kinestésica, prosótica y paralingüística. ¿Qué diferencia entienden ustedes con la comunicación lingüística o verbal? En la lingüística se utilizan las palabras y la voz, mientras que en la lingüística no se utiliza eso. Un ejemplo podría ser una diapositiva y en la lingüística un discurso. En la comunicación no lingüística, ¿qué mayormente se trata de dar a conocer o expresar? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué utiliza para expresar? Estados y actitudes de Estados Unidos. Así Así dice. dice. Un ejemplo de comunicación lingüística. Una carta. El lingüista. Ya. Ya hicimos un ejemplo hace un rato. Con Claudia. El teléfono. Otro ejemplo. ¿Un libro puede ser? Chicos, ¿un libro puede ser un ejemplo de una comunicación lingüística o verbal?
consideras tú que sea un ejemplo de comunicación lingüística? ¿O crees que no? ¿Sí, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque utiliza la lengua oral escrita. Exacto. Sencillo, utiliza la lengua oral o escrita. Una comunicación entre Mayra y yo es una comunicación. Mayra, ¿cierto? ¿Es una comunicación lingüística o no? ¿Y es una comunicación lingüística oral o escrita? Oral. Si yo me pongo a leer para revisar el cuaderno Michael, discúlpame, ¿es una comunicación lingüística oral o escrita? Escrita. La lectura de un libro es una comunicación lingüística. Perdón, ¿es una comunicación lingüística o no lingüística? La lectura de un libro, hija. Por eso es oral o escrita. Ahora, si yo por ejemplo miro a Betsy por la calle y le digo, ¿es lingüística o no lingüística? No lingüística. ¿Qué estoy transmitiendo con ese mensaje? Un saludo. Hola Betsy. O si de repente Betsy me se ríe y le digo, ¿es no lingüística o lingüística? No lingüística. Si yo por ejemplo miro a Sandy y le hago así. Mira, bonito. ¿Es lingüística o no lingüística? Esa es una. Cuando fruncen el ceño. Cuando fruncen el ceño, ¿qué significa? Que no lo ven. ¿Que no qué? Que no lo ven. Puede ser que esté enojado. Aparte, exacto, ¿qué es? Enojado. Estás enojado. No sé cómo es que uno cuando no ve bien. No, es que. También. Ah, ya, ok. Ya, pero en general, ya. En general es que estamos enojados. Comúnmente, o sea. Exacto. Mayormente se conoce así. Exacto. ¿Cómo se conoce popular? Ya, para qué lado es que no ve. Listo. Entonces, sí se entiende la clasificación lingüística y no lingüística. Sí, claro. ¿Sí puede salir? Ya. En la comunicación no lingüística tenemos tres tipos: la kinésica, proxémica y paralingüística. ¿Alguien por favor que me pueda leer kinésica? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Alguien que lo pueda leer, chicos, por favor? Chicos, cuando ustedes vengan a razonamiento verbal, si lo consideran necesario, traigan su diccionario de significados. ¿Ya? Porque yo no soy un diccionario. Sí, de significados. Así he trabajado anteriormente con Betsy, por ejemplo, con los chicos anteriores, porque a veces hay palabras que de repente no conoce Mayra, no conoce Alejandra, y yo tampoco de repente conozco, porque no somos un diccionario andante. Esto lo voy a explicar ahorita, pero hay que leer primero kinésica. ¿Ya? Sí. Una voluntaria. Gracias. Kinética. El estudio de los movimientos kinésicos se ha hecho aislando cada uno de los posibles ámbitos de comportamiento y de esta manera se estudia cada una de las expresiones que son comunicadas a través de sus principales fuentes de comportamiento, las cuales son la postura corporal, los gestos, la expresión facial, la mirada y la sonrisa. Muy bien. ¿Alguien entendió algo sobre kinésica?
La kinésica se refiere a los movimientos corporales para transmitir el mensaje. ¿Ustedes no han visto a los niñitos cuando quieren algo y hacen su berrinche? Naturalmente las mujercitas, que se ponen así. Esa es la kinésica. O sea, el movimiento corporal que nosotros hacemos, la fruncida de ceño. Nosotros expresamos algo con nuestro cuerpo y eso es transmitir algo. Un niñito cuando hace su capricho se pone así, ¿qué quiere expresar? ¿Qué está aquí? Que está molesta, que está enojado, que está eufórica, que quiere que le compren algo, porque está haciendo su berrinche. Si yo frunzo el ceño, algunas se quedan en el piso, algunas. Sí, algunas se tiran al piso. Y esa. Ok, y ahora todos conocemos. Entonces acá dice: de los principales fuentes de comportamiento, ¿cuáles son? La postura corporal, los gestos, la expresión facial, la mirada, la sonrisa. Todo lo que se enfoca en lo que es el movimiento corporal, estamos hablando de kinésica. Todo lo que nosotros transmitimos con nuestros gestos. La fruncida del ceño, el cruzado de brazos. Si lo digo mal. ¿Qué otra cosa más creen ustedes? Otro ejemplo, de kinésica. La carita triste. Ya, muy bien. La carita triste. ¿Qué más? Si yo salto de felicidad. Araceli, si yo salto de felicidad, ¿sería un ejemplo de kinésica? ¿Por qué? Porque estoy expresando felicidad. Estoy expresando felicidad. Parece que cuando yo les hago una pregunta y me dicen sí, yo les voy a preguntar por qué. Siempre les voy a preguntar por qué. Igual que conmigo no se vino. También, porque a mí refuten, a mí díganme no, profesora, porque sí, esto, listo, yo me quedo callada. ¿Sí se entiende? La clase de comunicación no verbal, que es la kinésica, hasta donde vaya, ¿cierto? Ya. La kinésica básicamente, como el último párrafo indica, es básicamente el movimiento corporal en el que nosotros usamos para transmitir la información. Como les expliqué a los chicos, si yo me paro en una esquina cruzada de brazos, así, ¿qué te estoy expresando? Es impaciente como También, pero... Me olvidé de dar el ejemplo de la niñita con capricho, ¿cierto? Si hay una niñita que quiere de repente que le compren algo y se para en una esquina porque le han dicho que no, y yo me paro así. ¿Qué te estoy expresando? no quiere que le compre. Ya, pero aparte, ¿qué sentimiento? Molestia, exacto. Si yo frunzo el ceño, expreso molestia. Si yo de repente se me muerto mi perrito, yo quiero así. Ay, que no se ¿qué estoy expresando? Tristeza. Entonces la kinésica es los movimientos corporales, los gestos, las miradas, el mismo cuerpo. ¿Sí me entienden? ¿Sí entienden lo que es kinésica? Listo. Alguien que me lea proxémica, por favor. Alejandro, ¿puedes leer proxémica? Se refiere al amplio conjunto de comportamientos no verbales relacionados con la utilización y estructuración de espacios del espacio inmediato de la persona. Hay dos principales ámbitos de estudios de los proxémitas: estudios acerca del espacio personal y estudios sobre la conducta corporal humana. Estudios acerca del espacio personal. El espacio personal se define como el espacio que nos rodea, al que no deja que otros entren a no ser que les invitemos a hacerlo o se den circunstancias especiales. Se extiende más hacia adelante que hacia los lados, mínimo en nuestras espaldas. El espacio personal se estudia desde los enfoques, la proximidad física en la interacción y el contexto personal. Muy bien. ¿Qué entendiste tú? O si no entendiste, me dices. De proxémica.
¿cierto? Casi que digo Sandra. ¿Qué entendiste, Andrea, de proxémica? Y si no entendiste, normal me dices. ¿Alguien más se lo va a explicar? Muy sencilla sentido. Es muy cuarto y más inteligente. Ya. Estudia la distancia y el espacio personal. Pero hay una característica que yo resalto de ese texto. Comportamientos no verbales. Aparte, ya muy bien. Conducta territorial. Exacto, conducta territorial. Les hago un ejemplo. En el salón de clases, cuando yo, por ejemplo, estoy en mi primer día de clases, traigo mi chompita y yo la pongo en un asiento. ¿Qué estoy dando a entender ahí? Marcando mi territorio, que ese es mi sitio y nadie se sienta ahí. Yo pongo un lapicero, mi sitio. Mira así. ¿Qué otra cosa más? Otro ejemplo. Si yo, por ejemplo, Andrea es mi mejor amiga, ¿ya? Y yo veo que Andrea está conversando con Betsy. Y yo me acerco. Hola, Andrea. ¿Estoy marcando territorio? Con mi mejor amiga. Eso es lo proxémico. Estudio la distancia y el espacio personal, pero como característica principal, la parte territorial, el campo territorial. ¿Me dejo entender? Y esa es una parte de comunicación. Porque si yo me acerco a Andrea, yo estoy comunicándole algo. Tú no puedes ser amiga de Andrea. Si yo dejo mi casequita en la silla de mi escritorio, ¿qué estoy comunicando? Nadie se sienta ahí. Y es un mensaje que todos lo van a entender. ¿Me dejo entender? Sí se entiende. ¿Otro ejemplo que ustedes quieran compartir? Ya, eso es toxicidad. Hablamos de la comunicación. O sea, sí se entiende, se comunica el mensaje, pero está mal. Ya sé, cuidado del ejemplo. Muy bien, ¿otro ejemplo? No, ese no es. ¿Otro ejemplo, chicos? Cuando dejas un dulce, Pueden ser los pueblos indígenas, algunos Entre los perritos, sí. no, pero hablo de los indígenas. Poner de callar un perro. Como más. Ya se están explayando mucho, chicos. O sea, es cierto. Por ejemplo, un perrito marca su territorio así. Pero los perritos no se comunican, pues, chicos. No es como que el perro me va a brinarle a alguien y va a decir, tú eres mi dueña. Ya, pero sí se entiende proxémica. ¿Cuál es la otra? Paralingüística. Si me acuerdo el nombre, espérate. ¿Aymar? Sí, se llama Paralingüística se centra en los elementos extralingüísticos que intervienen en el proceso comunicativo, tales como el volumen de la voz o el estado del ánimo del emisor. Si necesitamos imponer silencio en una clase con 35 alumnos que hablan sin cesar, debemos emplear como un volumen de voz más elevado, que en muchas ocasiones comunicará también un cierto enfado que alterará nuestro estado de ánimo. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué entienden ustedes, chicos? ¿De qué manera ahí transmitimos la comunicación? Ya. la elevación de voz con estas palabras. El tono y volumen de la voz. Si yo, por ejemplo, estoy aquí paradita en mi clase y veo que Michael y Andrea están que conversan y conversan y conversan mucho, como ahorita, ¿qué hago yo? Yo estoy dando mi clase así. Pero bueno, los elementos de la comunicación son los siguientes. ¿Cuál es Michael? Esa es un tipo de comunicación paralingüística, el tono y el volumen de la voz. Si yo, por ejemplo, veo a Betsy durmiendo en mi clase y yo alzo mi voz, ¿qué estoy tratando de comunicar? De comunicarles a ustedes. A ustedes y a ella. ¿Qué? No solo que se levanten, sino exacto, que me presten atención. Estos son los. Vamos a recapitular. ¿Qué era la kinésica? ¿O qué estudiaba o qué hace referencia a la kinésica? Gestos, movimientos del cuerpo. Gestos, postura, movimientos, muy bien. Proxémica.
Exacto, distancia y el espacio personal. Y como característica principal,